Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les traigo un hermoso ejercicio de termodinámica. Dice lo siguiente: un trozo de plomo de 30 kilogramos se encuentra a 100 grados centígrados y se sumerge en un recipiente que contiene 5 kilogramos de agua, que se encuentra a 25 grados centígrados. Debemos calcular la cantidad de calor intercambiada entre el plomo y el agua, ¿sí? Sabiendo que el calor específico del plomo es 130 Joule sobre kilogramo por Kelvin y el calor específico del agua es 4186 Joule sobre kilogramo por grados centígrados. Grados Kelvin, perdón. Y también debemos calcular la temperatura final del plomo. Bien, lo primero que debemos hacer es, para poder calcular la cantidad de calor, necesito la temperatura final. Si bien hay una fórmula ya desarrollada, nosotros debemos deducir esta fórmula y yo hoy les voy a enseñar cómo se deduce esa fórmula, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular la temperatura final. Para tener en cuenta, nosotros debemos saber que Q, ¿sí?, la cantidad de calor del plomo más la cantidad de calor del agua, esto va a ser a 0. Y sabemos que el calor seguido por el plomo va a ser igual, pero el signo contrario al calor absorbido por el agua. Pasamos entonces, este que está sumando, pasar al otro término, va a ser negativo. Ahora, ¿cómo calculamos Q? Q es igual a que calor específico, perdón, la masa por calor específico por delta T. Ahora, antes de seguir nuestro ejercicio, tenemos la temperatura del plomo, le vamos a llamar temperatura 1, ¿sí? Temperatura 1 va a ser del plomo. La temperatura 2 va a ser del agua, ¿sí? Para que nuestra fórmula sea un poquito más sencillo. Masa 1 va a ser del plomo. Masa 2 va a ser del agua. Calor específico 1 va a ser el calor específico del plomo y calor específico 2 va a ser calor específico del agua. Bien, teniendo en cuenta eso ya podemos empezar. Si nosotros, como dice que se encuentra, que se sumerge ese plomo, se sumerge en agua, va a llegar a un tiempo a estar en equilibrio, quiere decir que van a tener la misma temperatura. Entonces, la temperatura final que me pide calcular acá va a ser igual para el plomo y para el agua. Entonces vamos a hallar una temperatura final. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, entonces planteamos, teniendo en cuenta esto también decimos que calor específico del plomo es igual a menos calor específico del agua, perdón, cantidad de calor. Entonces, según nuestra fórmula, vamos a hacer entonces masa por calor específico por delta T. Entonces, masa 1, que es del plomo, por calor específico del plomo, que es 1, por delta T. Esto va a ser igual a la masa 2 por calor específico, calor específico 2, que es del agua, por delta T. Bien, ahora sabemos que delta T, ponemos acá, delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial, pero de cada sustancia. Ahora la temperatura inicial le llamamos temperatura 1 para el plomo y la temperatura inicial del agua va a ser temperatura 2. Entonces, va a ser masa 1 por calor específico 1 por temperatura final menos temperatura 1. Esto va a ser igual a ¿qué? A menos la masa 2 por calor específico 2 por temperatura final menos temperatura 2. Bien, fíjense, acá podemos aplicar propiedades distributivas y decimos que masa 1 por calor específico 1 por temperatura final menos masa 1 por calor específico 1 por temperatura 1. Esto va a ser igual a ¿qué? El mismo procedimiento, propiedad distributiva. Masa 2 por calor específico 2
por temperatura final, menos masa 2 por calor específico 2 por temperatura 2. Bien, ahora debemos agrupar este término, este era negativo, y menos por menos más, acá va a ser más. Entonces esto debe pasar al otro término. Y esto debe pasar al otro término. Entonces decimos que masa 1 por calor específico 1 por temperatura final. ¿Sí? Todo lo que es temperatura final pasamos al otro término. Entonces va a ser como está restando, paso sumando masa 2 por calor específico 2 por temperatura final. Esto va a ser igual a, esto pasa al otro término, esto pasa que está restando, esto pasa al otro término que está restando, pasa sumando, entonces va a ser masa 1 por calor específico 1 por temperatura 1 más masa 2 por calor específico 2 por temperatura 2. Bien, acá ahora podemos sacar factor común. Fíjense que tenemos temperatura final y temperatura final. Podemos sacar factor común. Temperatura final por masa 1 por calor específico 1, ¿sí? Por calor específico 1 más masa 2 por calor específico 2. Todo igual a esto que no modificamos. Entonces va a ser masa 1 por calor específico 1 por temperatura 1 más la masa 2 por calor específico 2 por temperatura 2. Bien, pero nosotros debemos calcular la temperatura final. ¿Cómo está acá? Este término multiplicando va a pasar al otro término dividiendo. Entonces, nuestra temperatura final va a ser igual a ¿qué? Masa 1 por calor específico 1 por temperatura 1 más la masa 2 por calor específico 2 por temperatura 2. Todo esto dividido a masa 1 por calor específico 1 más masa 2 por calor específico 2. Y esta es la fórmula que voy a utilizar para calcular la temperatura final, ¿sí? Entonces ahora vamos a calcular. Puedo borrar esto. Voy a borrar esto. Ya tengo mi fórmula, ¿sí? Debo aplicar esta fórmula. Esto también. Y esto también, ¿sí? Entonces, nuestra fórmula dice, antes de seguir nuestra fórmula, ¿nosotros tenemos temperatura 1? Sí. Nuestra temperatura 1 es 100 grados centígrados. Pero fíjense que si nosotros tenemos en cuenta nuestra temperatura está en grados Kelvin. Nuestra unidad, esto debemos sumarle 273, ¿sí? Y nos da 373 Kelvin. Nuestra temperatura 2 es 25 grados centígrados. Entonces le sumamos 273. Esto va a ser igual a 298 Kelvin. Una vez eso, ahora podemos aplicar nuestra fórmula. Entonces decimos, temperatura final va a ser igual. ¿Qué dice nuestra fórmula? Masa 1. Masa 1 del plomo. ¿Cuánto es la masa 1 del plomo? 30 kilogramos. 30 kilogramos por calor específico del plomo. ¿Cuánto es el calor específico del plomo? 130 Joule sobre kilogramos por Kelvin. Muy bien. Por la temperatura. Temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 1? Tenemos acá, sería 373 por 373. Bien, voy a borrar esto. Y dice masa 2, la masa 2 que es del agua, que es 5 kilogramos, 5 kilogramos por calor específico del agua, que es 4186 joules sobre kilogramos por grados centígrados, por grados Kelvin, perdón, por la temperatura 2. La temperatura 2 es del agua, pero en Kelvin, 298. 298 Kelvin. Todo esto dividido, masa 1, que es masa 1 es
30 kilogramos por el calor específico 1, que es 130 joules sobre kilogramos por Kelvin, más la masa 2, que es 5 kilogramos, 5 kilogramos por calor específico del agua, que es 4186 joules sobre kilogramos por Kelvin. Bien, ahora voy a resolver ese ejercicio. Borro esto. ¿Sí? Entonces digo que la temperatura final va a ser igual a ¿qué? Debo multiplicar 30 por 130 por 273, ¿sí? Más 5 por 4186 por 298. Todo eso dividido 30 por 130 más 5 por 4186. Y esto me da una temperatura de 309,78 Kelvin. ¿Sí? Si yo quiero pasar a grados centígrados, le resto 273 y esto me da 36,78 grados centígrados. Si nos damos cuenta, la temperatura final se va a acercar más a la temperatura del agua, ya que si nosotros observamos que el calor específico del agua es 4186. Eso quiere decir que va a necesitar más calor para poder modificar su temperatura. Bien, pero ahí no termina nuestro problema. Terminamos ya la temperatura final. Ahora, ya tenemos la temperatura final, que es 309,78 Kelvin. ¿Qué nos pide también? Nos pide, en el punto 1 nos pide la cantidad de calor intercambiado entre el plomo y el agua. Entonces yo sé que la cantidad de calor cedido por el plomo va a ser igual a ¿qué? A la masa por calor específico del plomo por delta T. Ahora recién puedo calcular porque ya tengo mi temperatura final. Entonces yo digo, la cantidad de calor va a ser igual a la masa del plomo, que es 30 kilogramos, por el calor específico del plomo, que es 130 joules, sobre kilogramos por Kelvin, por delta T. ¿Cuál es la temperatura inicial de la temperatura final? Tenemos que es 309,78 Kelvin, menos la temperatura inicial, que es, nosotros hoy usamos 373 Kelvin, ¿sí? Porque no se olviden que esto debemos pasar a grados Kelvin. Esto nos da que Q va a ser igual, debo resolver, Q va a ser menos 164,72 joules, ¿sí? Que podemos simplificar acá para darnos cuenta, kilogramos con kilogramos, grados centígrados con estos grados centígrados, y nos queda la unidad en joules. ¿Por qué nos dio negativo? Porque el plomo va a perder o va a cederle al agua esta cantidad de calor. Bien, espero que haya entendido el ejercicio. Nos reencontramos en el próximo video.